Con 30 minutos en nuestro rito semanal, como todos los viernes, estamos junto a Cristian Contreras Radovich, Dr. File, espacio dedicado para cruzar la historia, la filosofía, la religión, las ciencias y de esta forma encontrar respuestas a enormes preguntas que históricamente nos hemos hecho. Cristian, bienvenido. Qué gustazo tenerlo una semana más con nosotros. Igualmente, Ignacio, un gusto estar contigo, con todos los amigos en casa y especialmente, Ignacio, con todos los amigos que nos ven en directo a través de la internet en diferentes partes del mundo. Por eso, aprovechar de enviarles cariñosos saludos a todos los amigos de Argentina, a Juan, que nos está viendo en Argentina en familia, y también a un querido amigo que nos está viendo en directo desde Costa de Marfil, el gran doctor en comunicación Juliana de Polla, a todos los amigos de México, Estados Unidos que nos ven. Un gran abrazo a todos. Queridos amigos, hoy es el Día de la Tierra, pero honestamente no tenemos nada que celebrar. Nuestro planeta está enfermo, cual fumador, estamos pudriendo nuestros pulmones como planeta con el carbón, con el petróleo. Y nos hacemos hoy una gran pregunta. ¿Por qué si conocemos energías limpias y renovables no cambiamos la matriz energética? ¿Cuáles son los poderes y los intereses detrás del control del petróleo? Es lo que intentaremos descubrir en un capítulo imperdible de Mentiras Verdaderas, porque hoy hablamos de la gran conspiración detrás del control energético. Pongan atención a esta nota. Sean todos bienvenidos. Hoy es el Día de la Tierra y el diagnóstico es más que claro: el planeta está enfermo. Envenenado por los combustibles fósiles como el petróleo, el carbón y el gas, las tres principales fuentes de energía que mueven la economía mundial, todas altamente contaminantes. Los países del mundo intentan ponerse de acuerdo para bajar las emisiones de dióxido de carbono y detener así el calentamiento global. El planeta está enfermo y ardiendo en fiebre. En 2015, la temperatura mundial aumentó en casi 1 grado Celsius, lo que desató sequías, tormentas y olas de calor tan intensas que en países como Irán han llegado a insoportables 74 grados centígrados, el infierno en la Tierra. Pero pareciera no importarnos la gravedad, ya que los humanos continuamos con nuestra adicción al petróleo. Eso a pesar de los descubrimientos de un grupo de mentes brillantes como Nikola Tesla, Rudolf Diesel y Stanley Meyer, inventores que se han esforzado por crear fuentes de energía de bajo costo y no contaminantes, como las torres de electricidad libre, aceites vegetales y motores a agua. ¿Por qué el mundo no hace el cambio? ¿Qué poderes económicos se esconden detrás del petróleo? ¿Quiénes son los que conspiran para silenciar las nuevas fuentes de energía limpia? ¿Es la energía nuclear una opción o es un remedio peor que la enfermedad? If you use rainwater, well water, city water, ocean water. If you don't have any fresh water, go ahead and use snow. If you don't have any snow available to you, then use salt water because there's no adverse effect to the fuel cell. A días de que el desastre de Chernobyl cumpla 30 años, revisamos los peligros que se esconden tras esta opción, que muchos intereses económicos intentan promover. Enfermedades, mutaciones, campos convertidos en desiertos por el fuego nuclear y millones de muertos son algunas de las consecuencias que han desatado los accidentes nucleares más desastrosos de la Tierra. Pero si hoy existen inventos que producen energía limpia, gratuita e infinita, ¿por qué seguimos pagando por electricidad y contaminando la Tierra? ¿Quiénes han impedido que estos descubrimientos salgan a la luz? ¿Es la avaricia de unos pocos más importante que el futuro de todos? La historia de la energía está llena de sabotajes, traiciones, conspiraciones y asesinatos. ¿Estamos a tiempo de revertir el rumbo trágico que ha tomado la industria de la energía? Eso y más en este revelador capítulo de Dr. File en Mentiras Verdaderas. La poderosa conspiración de la energía.
La avaricia de algunos pocos versus el desarrollo de todos nosotros. Se planteaba nuestra nota, Cristian Contreras Radovich. Hoy hablamos de un tema candente, peligroso, de un tema que la verdad puede ser infinitamente revelador para muchos de nuestros amigos en casa. Y muy importante, efectivamente, para todo el mundo, porque en la historia de la energía que vamos a revisar hoy día, han habido dos grandes bandos. Por un lado, el bando de los científicos, inventores, que llevan, digamos, los límites de la investigación en la energía, bueno, hasta horizontes inimaginables. Y otro bando de aquellas personas que ven en la energía un buen negocio, Ignacio. Por eso es importante partir de inmediato con todo lo que está generando la matriz energética de la Tierra. Tenemos un mapa con la matriz energética de la Tierra que revela que, a grandes rasgos, el 90%, aquí lo estamos viendo, el 90% de la matriz que mueve al mundo por parte de la energía lo constituyen combustibles altamente contaminantes. Combustibles fósiles. Combustibles fósiles como el carbón, como el gas, también el petróleo y otros tantos. Por eso es muy importante darnos cuenta que la balanza está desequilibrada. Solamente hay un 10% aproximadamente de energías renovables que se están utilizando en una matriz que el 90% la constituyen estas energías muy contaminantes y que representan toda una fuente de energía de hace 250 años. Es decir, es bastante retrógrada para la visión actual esta matriz que se tiene hoy en el mundo entero. Por eso, la contaminación. Hoy día estamos en el Día de la Tierra, conmemoramos el Día de la Tierra. Una tierra que en realidad está padeciendo al ser humano y que al mismo tiempo, mira, la Tierra va a seguir por mucho tiempo. Es el ser humano el que se está autodestruyendo debido a la contaminación que hoy día se tiene. ¿Cuáles han sido las consecuencias, doctor Fayl? Las consecuencias es el deterioro del medio ambiente, la sexta extinción de vida en masa sobre la Tierra que se está viviendo, es decir, todos los animales están en peligro de extinción, la contaminación de los mares, el derramamiento de petróleo. ¿Te acuerdas hace un par de años atrás? Bueno, más de todo lo que fue el derrame de petróleo ahí en el Golfo de México, una devastación tremenda. Eso fue el año 2010. 2010, efectivamente. Entonces, dentro de estas fuentes contaminantes y de las cuales se depende hoy día el mundo, hay una que hay que partir hablando del petróleo. ¿Por qué? Porque el petróleo, es verdad que, mira, el petróleo se ha ocupado desde hace 6.000 años, se comenzó a ocupar el petróleo, se ocupaba para pegar ladrillos en Mesopotamia, para calafatear los barcos y las embarcaciones, para untar las pieles también, es decir, tenía una utilización muy importante. En el siglo IX fue el primer árabe que hizo la primera destilación de petróleo, pero toda esta utilización de esta energía y de este material cambió en el siglo XIX, porque en el siglo XIX comienzan los procesamientos de los aceites, los procesamientos también de las bencinas a partir del petróleo. Y hay un evento que es muy relevante y que marca el inicio de la historia del petróleo en términos de esta historia moderna, que fue y que ocurrió en 1859 con la primera extracción de petróleo que ocurrió en Pensilvania. El primer pozo petrolero construido en la Tierra fue en Pensilvania en ese 1859 por Edwin Drake. Ese evento cambió el curso de la historia de más de 6.000 años de esta materia prima que es el petróleo. Antes de este punto clave, ¿no? Un antes y un después de este episodio en Pensilvania, si entendemos que hoy somos absolutamente dependientes del petróleo, ¿con qué se abastecía energéticamente el mundo antes del petróleo? Bueno, entendiendo que por supuesto las necesidades eran otras. Mire, hay un elemento que es el aceite de ballena. Previo a este descubrimiento, digamos, de esta extracción sistemática del petróleo, el aceite de ballena constituyó
quizá el primer elemento que permitió, por ejemplo, encender luces en Europa como luces públicas. Entonces, claro, durante todo ese tiempo inicial, el aceite de ballena constituyó, bueno, la gran caza de ballena, la leyenda de Moby Dick. Viene de todo ese periodo que fue anterior a esta extracción y sistematización del uso del petróleo. Así que si uno lo ve en términos de estas grandes energías, quizá el aceite de ballena puede ser el elemento previo a todo lo que fue, digamos, el cambio del curso de la historia de la energía. Interesante, las ciudades se iluminaban con el aceite de ballena y las industrias utilizaban ya el carbón, por supuesto, para abastecerse. Por supuesto. Pero el petróleo es como que empieza a barrer con todo, el momento que se empieza a trabajar industrialmente y lo empezamos a conocer en sus usos actuales. ¿Qué pasó en Pensilvania en aquel entonces? En Pensilvania lo que sucedió fue que, en palabras bastante sencillas, se tuvo conciencia de que controlar el petróleo, controlar la energía del petróleo, significaba poder. Y un poder muy grande. El más grande, por eso ese año marca el inicio de alguna forma de lo que van a ser los verdaderos reyes del petróleo. El llamado oro negro. Momento en que se transforma en el oro negro. Es en el momento donde aparece una figura muy relevante que fue John Davison Rockefeller. Porque Rockefeller, joven, se dio cuenta que estaba en el petróleo, bueno, la fuente del poder que iba a marcar durante los próximos tiempos. Fue visionario en ese sentido, Rockefeller. Ahí estaban las lucas. Lo entendió claramente, aquí lo estamos viendo, porque este hombre que nació en 1839 entendió esta clave de la utilización del petróleo. Petróleo significa poder. Ahí nacen, me imagino, una de las familias más ricas del mundo hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Ahora, uno tiene que decir que Rockefeller, John D. Rockefeller, tenía visión. Era un genio de la organización. Pero al mismo tiempo, de alguna forma, despreciaba la ley. En el sentido de que él quería imponer su ley. ¿Y por qué? Por dos cosas que uno tiene que recordarla. Porque es imposible demonizar a todas estas personas que están, digamos, que tienen mucho poder. Pero por un lado, Rockefeller tuvo un padre muy lejano, un padre que prácticamente no lo veía nunca y cada cierto tiempo llegaba a la casa de él y el niño, digamos, él lo recibía y el padre le traía muchos regalos. Pero era un padre frío, distante, ausente y muy materialista. En una época, y aquí hay que entender, que la competencia capitalista es la competencia entre codiciosos, Ignacio. Entonces uno tiene que entender eso, porque cuando uno ve que el pueblo está mal, que hay mucha diferencia, antes había más diferencia por un lado, pero los capitalistas que pelean son todos codiciosos. Y la pelea entre codiciosos, Ignacio, entre industriales codiciosos, no tiene tregua, no tiene consideraciones morales tampoco. ¿Es entonces el petróleo el principal combustible, el principal motor del capitalismo moderno? El principal motor y el primer gran motor del capitalismo moderno en términos de la energía que estamos conversando hoy día. Por eso Rockefeller fue un genio de la organización, pero impuso al poco tiempo un verdadero monopolio, porque el capitalismo apunta la guerra, digamos la competencia, el que triunfa tiene que tener el monopolio. Entonces no respetaba nada, saboteaba. La guerra que tuvo con todas las personas que llevaban, digamos, los oleoductos, fue una guerra de Rockefeller por el control total de toda la distribución. Por eso es importante señalar que Rockefeller no solamente logró a nivel de la empresa formar el modelo de todas las empresas modernas, en términos de que controla la producción, la conducción de todo este
producto, la comercialización también. Entonces controla todo el mercado. Día importante en toda esta historia, 1870, año en que él funda lo que va a ser la Standard Oil, la primera empresa que va a congregar a 70 empresas. Él logró, digamos, monopolizarlo, pero de una. Monopolizarlo inmediatamente. Al poco tiempo, prácticamente 10 años después del primer pozo petrolero, Rockefeller monopolizó la industria. Era el gran jefe. The Big Boss, efectivamente. Entonces, ¿qué es lo que sucedió en ese momento dado? Claro, aparecen los petroleros que estaban en pésimas condiciones, casi quebrados, viendo a Rockefeller que había logrado el monopolio. Bueno, el monopolio hasta con violencia, o sea, es lo que es. La historia es lo que es, simplemente. Entonces estos petroleros que estaban en malas condiciones le pidieron al Congreso de Estados Unidos que interviniera y que legislara con una ley antimonopolio. Y es por eso que en el año, un poco después, en el 1890, es decir, 20 años después de la creación de Standard Oil, el Congreso obliga a Rockefeller a dividir estas empresas. No podía haber monopolio en Estados Unidos, y es en el momento en que se forman las llamadas 7 hermanas. Las 7 hermanas son las 7 grandes empresas de petróleo, bueno, que hasta el día de hoy son las que uno le echa benzina en todas los servicentros y otros tantos. Por lo tanto, ahora, Rockefeller igual, cuando se forman estas 7 hermanas, igualmente siguió controlando todo el mercado y se transformó en uno de los grandes y más grandes, empresarios de todos los tiempos del petróleo. A ver, estamos hablando, doctor Fail, que hoy cuando vamos a echar benzina a una bomba, ¿quiénes están detrás de todo esto? ¿Son las mismas familias que controlan el negocio hace más de un siglo? Sí, pues. Rockefeller, Rockefeller que están ahora vivos, son los que controlan desde aquel tiempo. La familia Rockefeller es muy poderosa a partir del petróleo. Y como te dije, en un primer momento sin ningún respeto de la ley, porque uno tiene que entender eso. Y que hasta el día de hoy la competencia capitalista es tremenda. Y es la guerra entre codiciosos, Ignacio. Entonces, no hay mucho respeto, todos quieren un poquito más, se juntan, conviven, pero en realidad son todos codiciosos. Se juntan, conviven y todos son codiciosos. Me acuerdo del grupo Bilderberg, donde Rockefeller también forma parte. Forma parte, junto con otras grandes familias como la familia Bush, también es tremendamente influyente en todo lo que es la industria de la energía petrolera hasta el día de hoy. El grupo Bilderberg es el grupo que hoy día es este grupo en las sombras que controla todo esto. Ahora, muy importante, porque simultáneamente a esta formación de la industria petrolera y a este visionario que fue Rockefeller, viene a la par el desarrollo de la industria automotriz. Entonces, son industrias hermanas en algún sentido. ¿Qué pasa en ese minuto cuando se prende esa mecha, no? Es decir, el petróleo ya forma parte de un control monopolizado y muy bien aceitada la máquina, y la industria automotriz ya no es un experimento, sino que los automóviles se empiezan a comercializar de manera doméstica y ágil, y el sueño americano es tener un muscle car, un auto musculoso, ¿no? Ese auto americano robusto, grandote, que le da independencia al joven americano del momento que lo consigue a partir de su primer trabajo, y tantos clichés que hemos visto en el cine durante décadas, ¿no? El comienzo del auto en la vida doméstica. Ese comienzo partió con un alemán que se llamó Karl Benz. Él fue el que creó el primer auto con una combustión a benzina en 1885, es decir, en el mismo periodo, 5 años después de la fundación de la Standard Oil. Increíble. Entonces, vienen de la mano. Después apareció Ford. Y después, muchos otros, junto con otros grandes inventores como Rudolf Diesel, que lo vamos a abordar este tema también.
Pero lo importante hay que entender que estas dos industrias van de la mano y que hasta el día de hoy, pensemos que la Mercedes-Benz, bueno, va a puntear en el campeonato mundial de la Fórmula 1. A partir de ese siglo, mediados del siglo XIX, donde se constituyen prácticamente, mira, la sociedad occidental en ese minuto se transforma en una petróleo dependiente. A partir de estos hombres que se dieron cuenta que el negocio realmente estaba en producir petróleo, refinarlo, conducirlo y comercializarlo, acompañado de la industria de autos. Desde ese minuto, el destino de la energía quedó sellado por los próximos más de 100 años desde entonces hasta el día de hoy. Doctor Fael, estamos hablando y hemos puesto sobre la mesa la industria del petróleo, la industria automotriz, y me gustaría poner una tercera pieza en este juego, a ver qué podemos discutir en torno a aquello. La industria de las armas. La industria de las armas es fundamental también porque se dan, mira, a ese principio hay muchos inventores, como el mismo Rudolf Diesel, que él inventó un motor pero con aceite vegetal, que iba a ser la alternativa, una alternativa mucho más eficiente a esta industria de los aceites a partir del petróleo. Pues bien, se dieron cuenta, en palabras bastante simples, tanto la industria automotriz como la industria del petróleo, que se necesitaba una gran guerra para que esta industria creciera como ha crecido. Por eso, detrás de la Primera Guerra Mundial, uno tiene que entender que están los intereses de la industria del petróleo y de la industria automotriz también. ¿Por qué? Porque son estas industrias las que van a ser los motores de los tanques, de los autos de guerra y otros tantos. Entonces, la proyección de crecimiento, muy importante. Diesel, que apuntaba a un combustible, digamos, aceites vegetales, no iba a ser negocio para estos, porque uno tiene que decir, tanto Rockefeller, mira, sobre todo Rockefeller, tenía una visión centrada en el poder y en el dinero. Ese era su norte, eso lo aprendió de su padre. Y las consideraciones morales y éticas son irrelevantes para lograr el poder del dinero. Entonces, así como esta industria estuvo detrás de incentivar la Primera Guerra Mundial y la Segunda Guerra Mundial, porque se hicieron multimillonarias, también, si uno se viene al presente, bueno, es importante, por ejemplo, mencionar la Primera Guerra del Golfo, la llamada madre de todas las guerras por Saddam Hussein, o la tormenta del desierto. Es muy relevante porque esa guerra, que nos marcó el último tiempo, no fue una guerra en realidad. Mira, todas las guerras tienen muchos motivos, pero hay un motivo que es fundamental en este episodio, que se detonó en 1990 y 1991, que estamos viendo las imágenes, que es la energía del petróleo en Kuwait. En este caso, la guerra invadió Saddam Hussein Kuwait para apoderarse de los pozos petroleros. Pero uno tiene que decir una cosa: ¿cuál es la causa de que Saddam Hussein haya invadido Kuwait? Que es muy relevante. Mira, como te decía, hay muchos motivos, pero uno de los motivos que nadie lo sabe, pero ahora se los voy a contar a todos los amigos en casa y en el mundo entero, que, bueno, los pozos de Kuwait también extraían por debajo de la tierra fuentes petroleras que estaban en territorio iraquí. Y eso es una técnica que desde el mismo inicio de la primera, digamos, del primer pozo petrolero, se usó en Estados Unidos. Los petroleros, los petrodólares, se robaban el petróleo por debajo de la tierra. ¿Cuál era la mecánica? ¿De qué forma lo hacían? Simplemente haciendo, ductos
y hasta que llegaban por debajo de la tierra, pasando el límite, porque por debajo de la tierra llegaban a los pozos y las fuentes petroleras de sus vecinos y le extraían y le robaban todo el petróleo por debajo de la tierra. Eso es, así funciona el mundo del petróleo, Ignacio. Entonces, eso era lo que también estaba haciendo Kuwait con las fuentes petroleras de Irak. Momento en el cual Saddam Hussein decide hacer su madre de todas las batallas, porque así la calificó, e invadió Kuwait. O sea, Saddam Hussein lo que estaba buscando era simplemente proteger sus intereses económicos en torno al petróleo a partir de esto que estamos descubriendo. Mira, esa es una de las causas. También reclamó que este territorio de Kuwait anteriormente había sido territorio iraquí, efectivamente, pero bueno, así es la historia también. Claro, aquí se cruzan las ideologías, se cruzan los límites geopolíticos, pero también los intereses económicos. Va todo en el mismo combo. Va todo en el mismo combo. Lo mismo en la Primera y la Segunda Guerra Mundial. Efectivamente. Pero el motivo de la energía del petróleo y de las fuentes petroleras es motivo principal de la invasión. A tal grado que uno no tiene que olvidar lo que ocurrió en esa guerra, sobre todo, mira, bueno, tú sabes que Estados Unidos y 35 aliados tomaron cartas en el asunto, partieron con 100 lanzadores de misiles de Tomahawk y devastaron el ejército iraquí, que tuvo que arrancar inmediatamente. Pero recordemos lo que fue cuando sale el ejército de 500, medio millón de hombres, bueno, no todos estaban en... Ahí están los Tomahawk que lanzaron contra el territorio contra el ejército de Saddam Hussein. Pero uno tiene que recordar que en esa guerra murieron 30.000 iraquíes y unos cuantos, muy pocos, americanos. Pero acuérdate que cuando se retira el ejército iraquí, está la imagen, la postal de la razón de por qué atacó Saddam Hussein, porque al retirarse quemó todos los pozos petroleros. Y los pozos petroleros, la imagen de los pozos petroleros quemándose quizás fue el ícono más importante de esa guerra en términos de uno poder descubrir qué había en el fondo de esta guerra. El petróleo, el oro negro. Entonces dejaron, digamos, estos pozos quemándose muchísimo tiempo, difícil. Aquí están estas imágenes que son muy impactantes. Para detener la quema hay que tirar unas descargas de munición. Son muy difíciles de apagar estos pozos. Entonces, esa fue la razón principal en un momento dado de esta guerra. ¿Qué pasa años después cuando es Bush hijo el que protagoniza una nueva afrenta? Algo así como la Segunda Guerra del Golfo. La Segunda Guerra del Golfo o la llamada Guerra de Irak. Ahora, lo interesante de las imágenes impactantes que estábamos viendo es que la Guerra del Golfo Pérsico es la primera gran guerra televisada. Antes no estábamos acostumbrados a ver todas esas imágenes bélicas ahí en medio, in situ, como si uno fuese un militar más en el frente de batalla. Por eso es tan impactante volver a revisar esas imágenes, ¿no? Y por el petróleo. Por eso, esta guerra del petróleo, esta energía del petróleo ha generado muchos beneficios también, pero también muchos problemas, como la guerra y particularmente la guerra de Irak o la Segunda Guerra del Golfo, que esa se vio el ataque a Bagdad en directo, año 2004, y la lideró en este sentido a nivel político George Bush hijo. Y recordemos, muy importante, oculto, recordemos que la razón por la cual Estados Unidos y sus aliados invadió Irak y que marcó el inicio del Estado fallido que hoy día es Irak, fue porque Estados Unidos afirmó que Saddam Hussein tenía armas de destrucción masivas. Eso es muy relevante. Tenemos una declaración de precisamente el expresidente de Estados Unidos, George Bush, que dice la razón por la cual Estados Unidos invadió en ese momento dado a Irak. Vamos a verla. Vamos. I take the threat very seriously. I take the fact that he develops weapons of mass destruction
very seriously. I remember the fact that he has invaded 2 countries before. I know for a fact that he's poisoned his own people. He doesn't believe in the worth of each individual. He doesn't believe in public dissent. I look forward to a dialogue. Esto fue difundido al mundo entero. Supuestas armas de destrucción masiva, que entre paréntesis nunca fueron halladas, ¿no? Fue tan importante porque uno tiene que darse cuenta que cuando uno habla del imperio de la mentira en el mundo, el imperio de la mentira es el imperio de la conspiración. Exacto. Era la excusa perfecta. Y esta causa fue difundida mediáticamente a todo el mundo. Saddam Hussein teniendo armas de destrucción masiva a tal grado que también todo el gobierno de Estados Unidos hizo grandes discursos. Donald Rumsfeld, Dick Cheney, hablando de esta arma de destrucción masiva. Tenemos otras declaraciones históricas respecto de motivo por lo cual se inició la invasión de Irak. Por eso está Donald Rumsfeld en la siguiente declaración junto a Dick Cheney. Escuchémoslos para que nos demos cuenta en el mundo de la energía, Ignacio, el mundo oscuro, el poder oscuro que hay detrás. Vamos con esa declaración de Dick Cheney y de Donald Rumsfeld. The United States knows that Iraq has weapons of mass destruction. Any country on the face of the earth with an active intelligence program knows that Iraq has weapons of mass destruction. There is no doubt that Saddam Hussein now has weapons of mass destruction. There is no doubt that he is amassing them to use against our friends, against our allies, and against us. Esto parece ser una verdadera campaña propagandística de ponerle un titular para excusar una guerra que no solo alinea a todo ciudadano norteamericano, a todo ciudadano estadounidense, sino que también a todo el mundo occidental, temeroso de la posibilidad de que Irak utilice esas armas de, comillas, destrucción masiva. Es decir, el planeta completo está en riesgo. Así es. Esto fue no solo la excusa perfecta, sino que fue la gran mentira, doctor Feil. Fue la gran mentira. Una de las tantas grandes mentiras, pues. Estamos en un imperio oscuro de la mentira. Entonces, es muy importante. ¿Por qué? Porque Irak tiene patrimonio arqueológico antiquísimo. Esta guerra marcó el inicio de la debacle de Irak. Se acabó Irak como Estado, como país. Hoy día Irak es un Estado fallido por esos motivos que dijeron estos líderes de Estados Unidos. E incluso no hay que olvidar que tomaron prisionero a Saddam Hussein y que terminó ahorcado en un juicio, supuestamente, porque había producido estas armas de destrucción masivas. Saddam Hussein ahorcado. Son imágenes que dieron vuelta al mundo también, ese episodio, pero que van a verse contrastadas poco a poco cuando mismos investigadores de Estados Unidos, en busca de estas armas de destrucción masiva, no encontraron ni una, Ignacio. ¿Ni siquiera un rastro? Ni siquiera un rastro. Incluso hay una película muy importante que la hizo Matt Damon, donde revela públicamente que nunca tuvo la capacidad Irak de generar una arma de destrucción masiva como una bomba atómica. No estaban en esa. Entonces, comienza toda una campaña mediática donde el mismo gobierno de Estados Unidos se tiene que retractar. Y periodistas preguntándole, pero ustedes dijeron que no había duda. Exacto. Pero si es que no hay duda de que tienen armas de destrucción masiva. Lo acabamos de ver. Entonces, llegamos a un punto que es quizá siniestro, Ignacio.
en el sentido de esta conspiración y sobre todo uno que la mira de este rincón del planeta que se llama Chile. Porque lo que ocurre después es que realmente a George Bush, hijo, le da lo mismo. El objetivo que estaban detrás era apoderarse de los pozos petroleros de Irak. Y hoy día todos los pozos petroleros de Irak están en manos de Estados Unidos. Dr. Feil, entiendo tenemos un archivo muy revelador donde el mismísimo expresidente estadounidense de cierta forma se burla, bromea de toda esta historia. Es una cena, Ignacio, donde están los corresponsales periodísticos de Estados Unidos. Es una cena donde está Bush con los corresponsales, es decir, con la prensa, Ignacio. Yo creo que hablan por sí solas este episodio que marca todo lo que es, bueno, la conspiración de la energía del petróleo, Ignacio. Vamos a verla. Vamos. Those weapons of mass destruction got to be somewhere. As you can tell from the look on Andy Card's face, we've become a little concerned about the vice president lately. Whenever you ask him a question, he replies, "Let's see what my little friend says." Es bien impactante lo que estamos viendo, Dr. Feil, porque ¿cuál stand-up comedy? Lo que hace ahí el expresidente norteamericano es una burla para todo su país. Tenemos que entender que envió cientos de miles de soldados al frente a morir, padres que se quedaron sin sus hijos, hijos que se quedaron sin sus padres y que fueron convencidos de que estaban salvando al mundo de un posible ataque con armas de destrucción masiva. Y en realidad estaban luchando y perdiendo sus vidas en función de proteger los intereses económicos de unos pocos, en función del petróleo. O sea, una burla, así como las risas que acabamos de escuchar. Una burla, Ignacio. En alguna parte tienen que estar las armas de destrucción masiva. Y todos riéndose. Y ojo, que los que se ríen ahí son miembros de la prensa, corresponsales de Estados Unidos. Todos los corresponsales, porque hacen las cenas anuales, pues. Tremendo, tremendo. Dr. Feil, ¿quiénes una son burla. Los poderes? ¿Quiénes son los poderosos detrás de esta industria, la del petróleo, la que mueve al mundo hoy? Bueno, uno tiene que decir que evidentemente la familia Rockefeller, otros poderosos, la familia Bush, los Skull and Bones también, que son un grupo también, miembros del grupo Bilderberg. Son los grandes dueños del petróleo mundial. Y por el petróleo, ese es el fin. Entonces, esto es un maquiavelismo. El fin justifica los medios. Entonces, ¿qué es lo que se querían? Los pozos petroleros de Irak, que son abundantes. Dr. Feil, lo hemos hablado en otros capítulos, pero es imprescindible refrescar la memoria en torno a quiénes son el grupo Bilderberg, en función hoy del dominio por el petróleo. El grupo Bilderberg es la élite mundial en las sombras. El grupo de los hombres más poderosos de la Tierra. Los verdaderos dueños del mundo. ¿Se juntan, están articulados, están conectados? Están interconectados, sí, se reúnen una vez al año en reuniones que comenzaron precisamente en Bilderberg, en el Hotel Bilderberg en Holanda, pero son los hombres más poderosos del mundo. Todos se han dado cuenta que el poder se tiene que concentrar en ellos. ¿Ellos controlan el negocio del petróleo? Y no solamente controlan el negocio del petróleo, Ignacio y amigos, sino que también controlan e influyen poderosamente en los gobiernos de la tierra para que se siga consumiendo petróleo. Pensemos que mira, el 50% del petróleo que entra a este país lo lleva lo consume la industria minera. ¿El 50%? Sí. Entonces,
controlan los gobiernos de la tierra. Los políticos están controlados en gran medida, la política como disciplina, por este grupo Bilderberg, donde está Rockefeller, hay príncipes, reinas. Los hombres más poderosos del mundo son ellos, así de simple. Entonces, son los que han hecho en gran medida estas guerras, Ignacio. Entonces, cuando uno ve que el fin es el petróleo, para lograr el fin del petróleo cualquier cosa es necesaria. O sea, se hace cualquier cosa, no se respetan códigos, no hay moral. En gran medida, Rockefeller padre es el que marca todo lo que va a ser el devenir hasta el día de hoy. Lo que importa es la ley de Rockefeller. Eso es lo que importa. Y las consideraciones legales son secundarias. Y si no, soborno, amenazas, violencia y muertes por doquier. Recordemos que la guerra de Irak también ha costado desde que empezó 100.000 personas iraquíes, 100.000 muertos. 100.000 muertos. Entonces, cuando es muy importante, porque cuando dice se está invadiendo por armas de destrucción masiva, que se sabe que es una mentira, a Bush le da lo mismo que haya sido una mentira. ¿Por qué? Porque ahora tiene el poder del petróleo. Es increíble cómo vamos interconectando temas peligrosos semana tras semana, doctor Feil, porque si hace algunos capítulos discutíamos sobre el origen de la banca a nivel mundial, muy entroncado con miembros del grupo Bilderberg. Hoy día nos damos cuenta que en ese mismo grupo también se transan los grandes intereses económicos del petróleo. La banca y el petróleo en la misma mesa con los mismos comensales. En la misma mesa con los mismos comensales. Y si uno empieza a hacer la relación, claro, está la industria del petróleo, está la industria automotriz, la industria de las armas. Uno tiene que poner también en ese mismo inicio, mediados de 1850, todo lo que fue la industria eléctrica con J.P. Morgan. J.P. Morgan fue, junto a Thomas Alva Edison, los que estructuran la industria eléctrica de la Tierra, otra fuente de poder fundamental. Ahora, es en este momento donde estos dos bandos, porque estos bandos que hay de estos grandes genios, inventores científicos que trabajan la energía, claro, algunas veces toman un camino, pero en muchas otras ocasiones se unen al bando del negocio, como en el caso de la industria eléctrica y J.P. Morgan y Thomas Alva Edison, porque Thomas Alva Edison, todos sabemos, es un gran inventor, uno de los genios de la eléctrica mundial. Tenía su visión empresarial, evidentemente, pero su socio fue J.P. Morgan. Y J.P. Morgan, la ideología de J.P. Morgan tenía en el centro solamente un objetivo: el dinero, nada más. Entonces, todo lo que pudo haber hecho, como controlar el cobre, por ejemplo, él tenía el monopolio del cobre. El cobre para todo lo que son los cables de transmisión eléctrica. Hasta el día de hoy es el gran conductor. Que es el gran conductor. J.P. Morgan tenía el control y el monopolio en aquel entonces. Entonces, si vamos armando esta red, J.P. Morgan como parte del grupo Bilderberg, el financista de Thomas Alva Edison. Edison, con una visión más científica, más emprendedora, podríamos decir. Pero empresarial también. Pero guiada principalmente por su socio, el money maker, el hombre que quería hacer el gran negocio. Sí. J.P. Morgan, en ese sentido, su ideología era netamente poder y dinero. Thomas Alva Edison tenía ya una visión más científica, evidentemente, con su visión comercial. Pero ¿qué es lo que hicieron ellos? Ellos fundaron todo lo que fue la General Electric en 1892. Y la General Electric quizá es la industria más poderosa del mundo. Qué increíble.
Porque hasta el día de hoy se transa en el Dow Jones. Quizás la única de estas grandes empresas que sigue más de 100 años transándose en el Dow Jones. Entonces, estamos hablando de un poder que nos va a introducir en toda una pugna, Ignacio, porque coincide en esta época, y aquí comienza quizás lo más importante de este capítulo, porque la pregunta que uno se tiene que hacer frente a todo estos combustibles fósiles, este combustible que se vende, que es caro, que es contaminante, ¿es posible desarrollar las energías limpias? ¿Quién tiene el poder para desarrollar las energías limpias? ¿Dónde está el poder? ¿O vamos a estar condenados a seguir consumiendo petróleo y a devastando la tierra y a destruyendo los animales? Entonces, junto con la aparición de JP Morgan y Thomas Alva Edison, aparece una persona que es clave en la historia de la ciencia moderna, un gigante, Ignacio, que estuvo en la oscuridad durante más de 50 años, que se llama Nikola Tesla. ¿Por qué estuvo en la oscuridad Tesla y cuál fue su historia que lo convierte en un ícono absoluto en el tema energético? Nikola Tesla es un gigante, Ignacio. No solamente inventó la transferencia inalámbrica, es el padre de los ingenieros eléctricos del mundo entero. Inventó la bombilla, la corriente alterna, inventó la radio, el autor de la radio, es decir, la transmisión de estas voces a través de la onda electromagnética, Nikola Tesla. Inventó el control remoto también, las lámparas fluorescentes, la corriente alterna, la torre. Mira, pero lo más importante de todo lo que es Nikola Tesla, él se dio cuenta al inventar la transferencia eléctrica y también lo que se llama la bombilla Tesla, que se podía producir energía eléctrica infinita prácticamente, a un costo bajísimo, y que él lo que quería era trabajar la energía para la humanidad entera, para que todos tuvieran energía gratis. Muchos en casa dicen, bueno, si Tesla lo inventó hace tantos años, ¿por qué estamos pagando altas cuentas de luz hoy, en el 2016? ¿Por qué? Porque ocurrió la conspiración con Tesla. Tesla tenía el objetivo final era desarrollar la energía eléctrica a partir sobre todo de su gran prototipo, que era una torre eléctrica de 65 pisos, de 65 metros, que podía distribuir la electricidad a diferentes partes sin alambres. Y en ese sentido gratis, porque la energía que se crea al interior de esta torre es una energía permanente. En ese sentido son 3 bombillas que generan una energía eléctrica con pulsos que se van generando todo el rato. Entonces puede estar a partir prácticamente del vacío, de la resonancia de la Tierra. Estas torres generan electricidad que se puede transmitir sin la necesidad de cable. Gratis y para todos. Gratis y para todos. Entonces, ¿por qué es relevante? Porque, claro, él aparece en ese siglo XVIII junto con Thomas Alva Edison. ¿Ellos tuvieron relación laboral? Por supuesto que sí, porque Tesla, europeo, croata, eslavo en ese sentido, viajó en un momento dado a trabajar a Estados Unidos y llegó a trabajar recomendado a la industria de Thomas Alva Edison. Fue empleado de Thomas Alva Edison. Sí, pero era un genio, porque fue presentado como un genio. Y en ese momento, a nivel de la electricidad, habían 2 grandes genios, Thomas Alva Edison y Nikola Tesla, a tal grado que en 1912 se les otorgó a los 2 el premio Nobel, pero no lo quisieron compartir, entonces no se le entregó a ninguno. A ese nivel era Tesla. Pero ¿qué es lo que sucedía? ¿Por qué no lo quisieron compartir? Por sus orgullos, porque ambos planteaban diferentes usos de la energía.
mientras Tomás Alva Edison junto con JP Morgan tenían una visión del poder, del comercio, de la negociación, Una visión mercantilista de la energía. lo que buscaba Tesla era energía gratis para todo el mundo a través de su torre Tesla y de sus bombillas Tesla. Él pensaba en un mundo, él quería, mira, no concebía un mundo futuro que generara guerras por la energía. No lo concebía, él no quería ese mundo. Es decir, todas estas guerras de Irak que se detonaron y que causaron hasta el día de hoy, la estamos padeciendo, Tesla no las quería. Si hacemos una analogía con la guerra de las galaxias, para que nuestros amigos entiendan en casa, podríamos decir que Tesla estaba literalmente del lado de la luz, Sí. y Alva Edison en la oscuridad, en las sombras. ¿Y qué es lo que sucede? Comienzan a trabajar juntos y cuando se da cuenta, por ejemplo, Tomás Alva Edison desarrollaba la energía, la electricidad lineal y Tesla la energía alterna que la ocupamos hasta el día de hoy, es decir, mucho más eficiente, mejor energía. Entonces, caminan por senderos distintos. A tal grado que, claro, Tesla era muy retraído, célibe también, por cierto, una persona idealista en el sentido que no quería guerras, quería que todo el mundo tuviera energía y se enfrenta y cae en las manos de los lobos. ¿Por qué? Porque Tomás Alva Edison y Morgan se dan cuenta de que hay un genio acá Que está remando para el otro lado. que está remando para el otro lado y mira lo que le empiezan a hacer, le comienza a hacer una campaña de desprestigio de él. Lo primero, entre las muchas cosas que lo mandaron a hacer, como trabajaba para Tomás Alva Edison, lo mandaron a cavar hoyos para que fueran los cables de cobre que iban a transmitir la energía eléctrica de Edison. Fíjate lo que puede significar para él eso, que estaba en el fondo él desarrollando la energía inalámbrica. La energía inalámbrica que hoy día la tenemos es gracias a Nikola Tesla. O sea, lo que hace Edison es Humillarlo. denigrarlo. Denigrarlo. A tal grado que comienza una campaña de desprestigio masivo comandado por él, por Tomás Alva Edison y JP Morgan. A tal grado que tenemos un documento que vale la pena verlo en detalle, porque lo que comienza a hacer Tomás Alva Edison para desprestigiar a Tesla es electrocutar animales con la corriente alterna de Nikola Tesla. Tenemos un documento que hay que mostrarlo porque es lo que hizo Tesla y es parte de cómo funciona la conspiración de la energía. Que una persona que quería energía limpia, gratis para todo el mundo, y la persona que quería el negocio. Mira lo que hizo la persona que quería el negocio, Edison, con un elefante para desprestigiar a Tesla. Aquí está y es electrocutado un elefante. Qué brutal. Por lo tanto, Con el descubrimiento de Tesla, Con la energía alterna. da la sensación pública de que es una energía peligrosa. efectivamente, fue la campaña de propaganda de estos dos poderosos contra el ingenio de Tesla. Hay que recordar que la General Electric, uno lo puede revisar hasta en el cine. Hace pocos días veía una película de Hitchcock, un clásico, donde en un diálogo entre los personajes dicen, cuando la General Electric está con fiebre, todo Estados Unidos se agripa, dando una sensación clara que es una empresa que ronca tan fuerte que cualquier vaivén en el mercado, cualquier vaivén en la bolsa que la pueda afectar, tiembla el país completo. Ese es el nivel de poder que llega a alcanzar. Así es. Y esta campaña propagandística fue la que comenzó a mermar el ingenio de Tesla, en el sentido de que lo comenzó a desprestigiar. Pero después de estas imágenes que son tremendamente impactantes porque no hay una consideración, es decir, Tomás Alva Edison simplemente quiso acabar con toda la imagen de Tesla, un genio de la electrónica, digamos, de toda la electricidad. Ahora, después de esta campaña, lamentablemente Tesla
cayó en manos de JP Morgan. Y JP Morgan se dio cuenta de la potencialidad que tenía el invento de Tesla de la torre de energía de distribución de electricidad inalámbrica. Entonces, se junta con él y comienza a financiar la torre Watercliff en Nueva York. Y con el financiamiento de JP Morgan, Tesla levanta su torre de 65 metros. Y cuando necesitaba seguir avanzando y necesitaba más recursos, JP Morgan se dio cuenta de que no podía seguir, no lo financió por una razón. JP Morgan tenía el monopolio del cobre, y el cobre era el transmisor de la electricidad de los generadores de Thomas Alva Edison. Si seguía apoyando a Tesla, se disparaba en los pies, destruía su propio negocio. Así es. Entonces, le quitó todo el apoyo, detuvo la financiación, y al cabo de poco tiempo, la torre que nosotros estábamos viendo fue destruida y fue demolida. Esta es la torre de Tesla, de 65 metros, sus planos, pero que fue construida en su momento dado. Con la destrucción de esta torre, marca el comienzo del epílogo de la vida de Tesla. Esto, paréntesis, es muy revelador, Dr. Feil, porque el ser humano hoy tiene el conocimiento, y desde hace bastante tiempo, a partir de los descubrimientos de Tesla, para tener energía limpia, renovable, gratis y masiva para todos. Pero los intereses económicos impidieron en su minuto que esto se convirtiese en la matriz central. Así es. Por las patentes, pensemos que tenían más de... Todo era controlado a través de las patentes. Entonces, así se fue manejando todo esto. La vida de Tesla, después de este desprestigio, se demolió la torre, y con la caída de la torre, Tesla ya entra en un ostracismo y se recluye en Nueva York, donde finalmente muere en 1943. Pero ¿qué pasó el día de su muerte? Porque él murió solo. Lo que hacía en sus últimos días, ya viejo, era alimentar a las palomas, pero en un hotel en Nueva York muere. Y tan pronto muere, la persona que lo encontró muerto llamó al FBI y se apersonó en ese lugar el director del FBI, que se llama Edgar Hoover, muy famoso director del FBI de 1943. ¿Y qué es lo que hizo? Tomó todas las pertenencias de Tesla. Previo a la muerte, vale la pena recordar que le habían saboteado su laboratorio y que le habían robado todos sus diseños a Tesla antes de su muerte. ¿Quiénes? Los mismos que estaban detrás de la conspiración. Entonces, cuando muere, Hoover lo que hace es tomar todas las pertenencias de Tesla, todos los archivos de Tesla, y los archivó para siempre, y Tesla pasó a ser una figura inexistente desde 1943 hasta hace poco tiempo que se redescubre a Tesla. Seguimos, queridos amigos, junto a Dr. Feil, reveladora conversación esta noche en Mentiras Verdaderas. A esta hora, Clorox nos trae una divertida historia para que la conozcamos. Miren. Todos los días, junto a Bowie, salimos a trotar para despejarnos y comenzar de la mejor manera el día. El único detalle es que aunque tiene su casita, se pasea como perro por su casa. Pero da lo mismo, porque juntos somos un gran equipo. Como Clorox tradicional, más el trapero de algodón, que juntos remueven el doble de suciedad de los pisos. Juntos, más fuertes. Ahí lo tienes. Clorox, juntos somos más fuertes. Comenta y participa en nuestras redes, @mentiras_la_red, con el hashtag DrFeilMB. Como todos los viernes, reveladores, temas que nos permiten conocer más allá de lo que podemos indagar fácilmente en los libros, incluso
en la red. Ya somos trending topic en nuestro país, así que recibimos, por supuesto, todos sus comentarios y preguntas. Dr. Feil, es increíble lo que estamos conversando, porque finalmente silenciar a Tesla y sus enormes aportes y descubrimientos significa que hoy nuestros amigos en casa, nosotros en nuestra propia vida doméstica, carecemos de tener energía limpia, renovable y gratuita. Por la voluntad... Así de simple. Así de simple. Por la voluntad de JP Morgan en este caso y de Thomas Alva Edison, y en el caso del petróleo por Rockefeller. Entonces, así ha sido escrita la historia de la energía durante los últimos 250 años. Mira, Tesla lo que descubrió sobre todo fue el principio de resonancia del campo magnético. Y en este sentido, las aplicaciones que tiene Tesla es que incluso información puede ser transmitida por la luz. ¿Por qué digo esto que es importante? Porque hoy día en China se está desarrollando una tecnología que se está masificando que se llama Li-Fi, y que toda la información de la red te llega por la luz, por la ampolleta de la luz, Ignacio. Gracias a los principios teóricos de Nikola Tesla, hoy día en China se está haciendo eso. Entonces, en palabras bastante simples, tú tienes el computador acá y tienes una ampolleta acá, y por la ampolleta te llega la información de la red. Gracias a los principios, y sobre todo este principio del campo de resonancia, ahora, del campo de resonancia magnética. Tesla decía que toda la energía se podía sacar de los mares, de los truenos, de los rayos, de la naturaleza, del viento. Esa era su filosofía. Que es justamente lo que hoy el planeta necesita. Un planeta enfermo, producto del sobreconsumo y explotación de los combustibles fósiles. Dr. Feil, un tema muy polémico en cuanto a lo energético, y de hecho por estos días se está conmemorando una fecha relevante de un desastre en torno a la energía nuclear. ¿Qué podemos sentenciar en torno a esta energía que al parecer podría solucionar muchos problemas, pero genera también grandes catástrofes? Mira, la energía nuclear ha generado muchísimos beneficios, hay que señalarlo desde el principio. Es una energía que no solamente construida evita, por ejemplo, las emisiones contaminantes. Eso no genera este humo, que tiene aplicaciones médicas, rayos X, la radioterapia también para el cáncer y otras tantas cosas. Incluso para aquellos países que ven bien todo lo que es la construcción de armas nucleares, bueno, también para esos países es bueno construir armas nucleares. También todo lo que significan los reactores, por ejemplo, en grandes submarinos. Es decir, con un reactor nuclear en los submarinos que hoy día tienen muchos países del mundo del hemisferio norte, pueden, bueno, andar miles de años prácticamente con el generador. Pero al mismo tiempo, entonces uno tiene que reconocer a esta energía nuclear los avances. Es muy poderosa. Es muy poderosa, pero al mismo tiempo potencialmente es muy peligrosa. ¿Cómo nace la energía nuclear? ¿Nace efectivamente como una energía bajo los postulados de gente como Tesla, es decir, como un aporte para la humanidad? ¿O nace como un arma poderosa? No, eso es posterior, porque el primero que genera la reacción nuclear en cadena es Leo Szilard. Y Leo Szilard le informó de esto a Albert Einstein. Y fue Albert Einstein que en una carta al presidente de los Estados Unidos le dice que esta energía y este desencadenamiento en cadena, reacción en cadena, podía generar también, era potencialmente un arma nuclear. Por eso se comienza a desarrollar inmediatamente todo lo que fue el proyecto Manhattan. El proyecto Manhattan liderado por Julius Oppenheimer, el padre de la bomba atómica. Es tan importante esto porque Julius Oppenheimer, en una de sus declaraciones, él dice: me he convertido en la muerte, una vez que construye, bueno, con todo un equipo, también la bomba atómica. Einstein cuenta la biografía de Einstein que después de que se construye la bomba atómica, se arrepiente de lo que hizo. ¿Y por qué?
Porque el ser humano, al escindir un núcleo atómico, está dividiendo y rompiendo un equilibrio de la naturaleza. El átomo es eléctricamente neutro, es decir, los protones y neutrones están equilibrados con el electrón. Entonces es un equilibrio magnífico de la naturaleza, la materia pura, la materia atómica, este gran ladrillo de la naturaleza, gran ladrillo de la realidad es el átomo. Hay elementos más pequeños, efectivamente, pero el gran ladrillo atómico, en este sentido, de esta materia que tocamos, es el átomo. Entonces, cuando se rompe ese equilibrio, es prácticamente violar una ley universal. Entonces, por eso es potencialmente muy destructiva en condiciones no previstas, como por ejemplo puede ser un terremoto, puede generar grandes catástrofes. Por eso hay que recordar todo lo que fue el experimento, la primera detonación que fue de la bomba atómica de este proyecto Manhattan, que fue la prueba Trinity, que ocurrió el 16 de julio de 1945 y que fue la antesala de todo lo que sería después la utilización de la bomba atómica para darnos cuenta el poder que tiene una bomba atómica que devasta. Por eso siempre vale la pena recordar todo lo que fue el primer ataque bélico de la bomba atómica ese 6 de agosto de 1945 en Hiroshima. O sea, uno no puede pasar por la historia de la energía sin hablar de Hiroshima y Nagasaki. Ese momento donde la bomba llamada Little Boy devastó y que, bueno, va a comenzar a marcar el epílogo y el final de la Segunda Guerra Mundial. No vamos a entrar en los detalles lo hemos conversado antes, el detalle de si era necesario lanzar la bomba atómica o no era necesario. Aparentemente no era necesario, pero bueno, la guerra es así. Se lanzó la bomba, más de 80.000 personas muertas de un paraguaso. ¿Y qué es lo que pasa con la energía atómica? La energía atómica, la radiación que queda, es una radiación que te genera durante décadas alteraciones en el ADN de las personas, te genera cáncer, no solamente te quema inmediatamente, sino que también te genera malformaciones. Entonces, claro, se lanza primero sobre Hiroshima, 3 días después sobre Nagasaki, en un episodio que es tan importante, porque esto que estamos viendo y esta energía atómica lanzada contra la población civil de un país enemigo, en este caso que era Japón, y muy tremendo porque Japón también, todos los países están tratando de desarrollar la energía nuclear, pero también pasa a ser el gran símbolo de dominio, en este caso de Estados Unidos sobre el mundo, el gran símbolo de opresión sobre un mundo entero y el inicio de la Guerra Fría también y del miedo a apretar el botón rojo. Hablando de ese dominio, ¿es cierto que Estados Unidos tenía serias intenciones de lanzar una de estas bombas en la Luna? Vamos a hacer un breve alto y seguimos con más Dr. File esta noche de Mentiras Verdaderas. No te vayas. Queridos amigos, seguimos haciendo Mentiras Verdaderas. Noche de viernes, temas inquietantes, temas reveladores. Junto a Dr. File, nuestra cuenta Twitter abierta como siempre, @mentiras_la_red y el hashtag Dr. File MB para que ustedes puedan dejarnos sus preguntas, siendo ya trending topic cuando son las 11 de la noche con 47 minutos. Dr. File, antes de la pausa, en este ejercicio de revisar la gran conspiración en torno a la energía, los monopolios, el control del petróleo, estamos hablando de la energía nuclear. Estamos hablando también del descubrimiento y el uso de la bomba atómica.
¿Es cierto que Estados Unidos pensó seriamente en lanzar una de estas bombas a la Luna? Parece una pregunta de ciencia ficción. Pero lo pensaron y eso se desclasificó hace un poco tiempo porque fue archivo top secret durante muchísimo tiempo. ¿En qué estaban pensando los gringos? Mira, estaban en una carrera durante la Guerra Fría, en una carrera, bueno, y una pugna con la Unión Soviética en todos los frentes. La carrera y esta disputa de este mundo bipolar se dio en todos los frentes, incluso en la carrera nuclear. Y dentro de este episodio es bastante... Mira, hay un proyecto que se llama el Proyecto A-119, que precisamente lo que buscaba era lanzar un cohete con una bomba nuclear contra la Luna para demostrar el poder nuclear de Estados Unidos. O sea, un golpe de impacto mediático. Efectivamente. Y para demostrar, bueno, que en esta carrera espacial también, porque estaba la carrera nuclear, estaba la carrera geológica, estaba la carrera espacial, pero que también en esta carrera espacial el ingrediente guerra tenía que llegar hasta la Luna para mostrar hasta dónde estaba dispuesto a llegar a los Estados Unidos en su dominio del mundo. Los imperios buscan eso y siempre han buscado eso, sobre todo desde el primer imperio persa, que fue el primer imperio de carácter universalista de la historia. Bueno, hasta el día de hoy, el imperio de Estados Unidos, que se ha transformado en un gran imperio, busca el dominio mundial. Y sobre todo en aquel mundo bipolar, lo mismo con la Unión Soviética, querían gobernar la Tierra. Estamos descubriendo algo muy interesante, información que estuvo archivada y escondida durante muchos años. Hoy ya podemos comentarla con nuestros amigos en casa. Ahora, ¿qué tan cerca estuvo Estados Unidos efectivamente de lanzar una bomba atómica a la Luna? Mira, uno tiene que decir que esto se planeó. Uno tiene que decir que esto... hubo muchas personas trabajando en la ingeniería de cómo lanzar el cohete, pero no se llevó a la realidad, ni tampoco quizá tuvo la posibilidad real de expresarse esta devastación en la Luna. Pero lo interesante es darnos cuenta de incluso hasta dónde, digamos, no se sabía este proyecto A-119 durante muchísimo tiempo. Entonces, imagínate hasta dónde piensa el imperio en ese sentido, hasta dónde llegan las dimensiones también del poderío nuclear. El poderío nuclear es tan importante porque, sea lo que sea, hoy la inversión que se hace en toda la energía nuclear es multibillonaria, billones de dólares. Pensemos todo lo que son los aceleradores de partículas. Son explorar la energía nuclear. Entonces, es una energía que prácticamente controla la industria, no solamente de energía, sino que también la industria de la investigación científica de lo pequeño. Dr. File, con esas imágenes, ¿qué hubiese pasado con la Luna si efectivamente Estados Unidos hubiese lanzado una bomba atómica? Ignacio, hubiese pasado lo que estamos viendo en pantalla, la destrucción y efectos, bueno, catastróficos. Ahora, afortunadamente en la Luna, en su superficie, no hay absolutamente nada vivo, entonces los efectos son más bien, hubiesen sido más simbólicos, pero ojo. Y claro que es simbólico porque hace poco leía que todos los rastros que quedan en la Luna, producto de que son condiciones muy distintas a las que presenta la Tierra, quedan ahí para siempre. Es decir, una huella de un vehículo, una huella de un pie, queda ahí per se. ¿Qué hubiese pasado simbólicamente, claro, ¿no? Con una bomba de esta característica. Tú lo dijiste. O sea, hubiese quedado ahí el rastro por muchísimo tiempo. Pero es muy importante darnos cuenta, a partir de este simbólico hecho que no se llevó a cabo, afortunadamente, todo lo que son el peligro potencial de lo que es la energía nuclear. Porque claro, contenida digamos, en cofres herméticos, bueno, se puede controlar y se puede utilizar. Pero uno no tiene que olvidar todo lo que fue el desastre de Chernobyl, porque eso es
es la potencialidad del peligro de la energía nuclear, en el sentido de que Chernobyl no solamente significó, y que se conmemora ahora hace poco, porque el 26 de abril de 1986 ocurrió, en pocos días más. 30 años exactos. 30 años del desastre de Chernobyl, que ojo, mira, hoy en día, si uno hace un catastro general de la energía nuclear, hay unos 443 reactores nucleares en la Tierra. Desde el primero que se formó allá en Inglaterra en 1956, desde entonces han habido también muchos episodios de desastres. ¿Cuánto tiempo puede llegar a durar la radiación, los efectos secundarios de una catástrofe como la de Chernobyl? Miles de años. ¿Miles de años? Miles de años. Y uno tiene que recordar en Chernobyl que no solamente mató de un paraguaso la explosión de los reactores a 31 personas, sino que al cabo del tiempo terminó matando a 200.000 personas. Y lo que es peor, uno tiene que hablar de todo lo que son las mutaciones genéticas en las personas. Muchas personas, niños, nacieron con malformaciones después de años. Malformaciones, tumores. Mira esas imágenes. Efectivamente, esto es el resultado de este desastre de Chernobyl, que ha sido catastrófico. Pensemos que se calcula que habrían sido entre unas 100, no se sabe exactamente, la radiación, entre unas 100 a 500 bombas de Hiroshima que se explotaron y que irradiaron en todo lo que fue Chernobyl hace 30 años. Entonces, cuando uno habla de Chernobyl, tenemos un mapa exactamente científico, un modelo científico de todo lo que fue, aquí lo estamos viendo, la radiación de Chernobyl. Esto es lo que ocurrió. Los efectos se sintieron a más de 100 kilómetros cuadrados. Aparecieron niños con cáncer, mutantes, deformaciones físicas, mutaciones genéticas, quistes por todas partes en muchísimas personas, producto de este accidente de Chernobyl. 200.000 personas muertas al cabo del tiempo. Qué impresionante. Entonces, precisamente esta es una de las desventajas de esta energía, que es altamente y potencialmente muy contaminante y muy dañina. ¿Dañina incluso en lo genético? Por supuesto. ¿O traspasándose generación tras generación? Efectivamente. Y eso es lo que ha ocurrido. Han aparecido, al cabo del tiempo, han nacido niños deformes en toda la población de muchas partes de Rusia y otras tantas también. Ucrania, obviamente. Entonces, estamos hablando de una energía que es poderosa, pero que es altamente peligrosa. Por eso hay que recordar también, Ignacio, Fukushima. Antes de recordar Fukushima, yo me hago una pregunta muy entroncada con lo que hablábamos ayer con Marcelo Lagos, ¿no? Somos un país sísmico, somos un país volcánico, estamos en el top 5 de los países más telúricos del mundo. En Chile se ha discutido también la posibilidad cierta de investigar y, por qué no, en algún minuto intentar poner centrales de energía nuclear para poder abastecernos energéticamente de otras formas, ¿no? ¿Estamos preparados en Chile para una energía de esta naturaleza, viendo nuestras precarias condiciones frente a los desastres naturales, ¿no? O sea, a nivel científico no se está preparado. En Chile no está, el núcleo de investigadores necesarios para levantar por uno mismo una planta de energía nuclear. Es decir, habría primero que comprarla o pedirle al extranjero que nos ponga una máquina de esta, una central de estas, y claro, con colaboración de físicos chilenos. Pero solamente chilenos no se tiene la capacidad para formar una de estas centrales, primero porque tienen un altísimo costo de construcción y también un altísimo costo de mantención. Pero por otro lado, uno no tiene que olvidar que Chile es un país telúrico, es un país donde terremotos y temblores van a haber por todos lados, entonces es riesgoso. Es verdad que hace años teóricamente era importante desarrollarla y evidentemente es bueno, pero
dado lo que ha ocurrido, piensa tú que después del desastre, ¿qué es lo que pasa? En Fukushima fue un experimento en un reactor que generó estaban haciendo un experimento y generó la reacción. Pero recordemos lo que fue Fukushima, porque ahí lo que no estaba previsto, un maremoto, terminó generando una debacle y una radiación y una contaminación que hasta el día de hoy. Estamos hablando de japoneses, los que le pusieron el nombre al concepto tsunami, los más preparados para enfrentar una catástrofe natural de esta naturaleza. Efectivamente, fue un terremoto que generó el tsunami y que quedó la escoba en Fukushima. Entonces, no parece recomendable, no es recomendable, sobre todo con este problema que tenemos hoy día del medio ambiente, invertir en grandes energías, en centrales nucleares en nuestro país. El futuro de nuestro país es otro y el futuro de Sudamérica es otro. ¿Por qué lo digo esto? Porque dentro del mundo entero, Sudamérica es el continente con la matriz energética más limpia de todo el mundo. Entonces el camino está ahí. Ese es el camino de Sudamérica. Doctor Fay, ¿el camino está en los mares? ¿Es allí donde tenemos que empezar a observar? Por supuesto que sí. En los mares, en la energía del sol, en la energía eólica y en una serie de inventos que tienen que ver con las energías limpias y que también forman parte de esta historia. Pero no olvidar Fukushima y no olvidar que este acontecimiento, este terremoto que generó una radiación. Tenemos el mapa de la radiación de Fukushima. Antes de eso vamos a hacer un breve alto para poder revisarlo justo al volver. Esta pequeña pausa, seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de viernes, no te despegues de la sintonía. 0:07 en vivo y en directo somos Mentiras Verdaderas, queridos amigos. A esta hora los invitamos a degustar la excelencia de la gastronomía peruana con el mejor pisco sour de la capital. Les hablo de restaurante Pisco Sour, que queda ahí en Pasaje Placegaña 68. Puedes visitar su página web piscosourplacegana.cl o llamar a su fono delivery 228954751. Ya lo sabes, restaurante Pisco Sour, el mejor sabor peruano. Temas inquietantes conversamos hoy junto a Dr. File, la gran conspiración de la energía. Hace un ratito hablábamos de la figura de Nikola Tesla y cómo fue complotado, ¿no? Sobre todo en los últimos años de su vida a partir de sus experimentos, de sus descubrimientos que podrían haber generado hoy una energía limpia, renovable y gratuita, eléctrica para todos nosotros. ¿Qué sucede con el caso de otros científicos a lo largo de la historia que han sido víctimas de la conspiración en torno a quienes necesitan mantener el negocio y el poder en sus manos? Poder, en el caso de Tesla, por cierto, las patentes quedaron en la familia Morgan. Hasta el día de hoy, las más de 700 patentes de Tesla. Ahora, hay casos de científicos como, por ejemplo, Eugene Malone. Eugene Malone lo que desarrolló fue lo que se llama y divulgó la fusión en frío. En palabras bastante sencillas, la fusión en los reactores nucleares fusionan los átomos de hidrógeno y otros tanto a altísimas temperaturas. Pues bien, Eugene Malone, que vemos en pantalla, divulgó todo lo que es la fusión en frío, es decir, que hay ciertos átomos como el átomo de deuterio y el tritium que en condiciones y en temperaturas ambientales sí se pueden fusionar y no solamente generar helio, sino que también energía que en palabras bastante simples en la visión de Malone es que una energía prácticamente libre, infinita, prácticamente en un pedacito de agua hay energía para todo el mundo. Tenemos la declaración de este mismo científico que nos va a meter también en todo este mundo de las energías limpias y el futuro energético y las nuevas visiones, pues. Vamos. The potential for fusion energy use on Earth is indeed enormous. If we believe that the deuterium in seawater, which is only 1 out of every 7,000 hydrogen atoms of H2O in water, is deuterium, as just the way nature constructed water on this planet and elsewhere in the universe.
the potential energy from fusing these atoms together and releasing energy is such that 1 cubic kilometer of ocean contains more than enough energy to exceed all the oil reserves of the planet. A partir de la fusión fría. Esto lo presentó en 1990, siguiendo a los inventores de esta fusión fría, que fueron Martin Fleischmann y Stanley Pons, de la Universidad de Utah en Estados Unidos. O sea, en un pedacito de océano está la solución. Está la solución. ¿Qué es lo que hizo Malo? Le escribió una carta a la Casa Blanca, explicando lo que prácticamente tenía la solución energética del mundo. ¿Qué es lo que pasó con él? Después de que le escribió a la Casa Blanca, comenzó a recibir llamadas telefónicas y en un momento dado, el año 2004, el 14 de mayo del año 2004, personas desconocidas entraron a su casa, lo golpearon y le mandaron 2 balazos y lo silenciaron. Ese fue el caso de Eugene Malone, en términos de que estaba planteando una solución energética que iba en contra de los grandes intereses de las industrias de energía que controlan el mundo. La energía de la fusión fría. Ojo, muy cuestionada, muy debatida, pero que se está investigando hasta el día de hoy, por ejemplo, por la misma NASA y otros investigadores están investigando que en realidad hay ciertos átomos que pueden fusionarse en temperaturas ambientes. Pues bien, esto que vendría a ser la solución energética del mundo entero, como él la calificó, fue silenciado el año 2004 porque se dijeron que entraron a robar estas personas. Asesinado a sangre fría. A sangre fría, pero no robaron nada. Caso cerrado, oficialmente fue un robo, pero no robaron nada de la casa. Conspiración, muerto por la conspiración, Ignacio. Hay otros científicos como él que han sido víctimas de este mismo ejercicio, esta misma ecuación, ¿no? Mantener los intereses económicos, principalmente del petróleo, a toda costa. 1985, Ohio, Estados Unidos, Stanley Meyer presenta en un video casero un auto con un motor a agua. ¿A agua? A agua, Ignacio. Un motor a agua. Y lo explica y lo presenta en una entrevista que dura unos cuantos minutos y que dio la vuelta al mundo entero. La explicación de este motor a agua la tenemos en las palabras precisamente de Stanley Meyer. Vamos, señor director, a escucharlo, a este gran inventor. Over here, there's very unique design features that had to be developed in order to develop the water fuel cell as a retrofit energy systems to conventional cars. We had to go ahead and develop the laser, what we call the laser distributor, as you see right here, which is put between the conventional rotor cap and that of the rotor assembly. And primarily what this does, this sets up the electronic signals that goes back and triggers the computer system in order to allow the car to run successfully on hydrogen. In order to run this engine off of water, we've also had to learn the ability to adjust the burn rate of hydrogen to co-equal the fossil fuels. We did this by simply now pulling off a portion of the exhaust gas that's coming from the engine, as you see through this tube here, that's going through this electronic regulator that's hooked up to the hydrogen computer. And basically what's happening is that as the ambient air is going into the engine and going through the burning process, it produces the non-combustible gases that retards the speed by which the oxygen atom unites the hydrogen and bring on gas ignition. ¿Puedo imaginar, Dr. Feil, el escándalo que significó este video para la industria del petróleo, la bofetada de que un auto funcione con agua? E inmediatamente comenzaron a ridiculizarlo. Recordemos que la estrategia en la conspiración primero es ofenderlo, injuriarlo injustamente, lo primero. El desprestigio. El desprestigio. Este es un patán, es un charlatán, un loco. Lo primero que ocurrió eso. Pero ¿qué es lo que sucedió?
que en 1993, es decir, unos años después, fue reconocido como el inventor del año en Estados Unidos por este motor a agua. Fue ganando terreno en el mundo científico. Claro, lo que apuntaba en el fondo es que impulsos eléctricos rompen el agua y generan el hidrógeno, y el hidrógeno mueve el motor, y todo lo que sale por el tubo de escape se vuelve a meter al motor, entonces queda cerrado con una energía que es agua. Entonces lo que él planteaba era, en los galones, en vez de echarle benzina, hay que echarle agua y poner un dispositivo que es bastante menor, con un dispositivo eléctrico y electrónico, y puedes andar con el agua. ¡Qué locura! Pues bien, tenemos otra declaración también de él que vale la pena recordarlo, porque son los grandes inventores que van a quedar en el recuerdo de nosotros, pero que van a marcar el futuro de aquellos que estamos por un mundo más limpio, Ignacio. Vamos a escucharlo. Vamos a ver. Basically, all we're doing is taking the gasoline out of the tank, fill it up with water. We now replace the spark plug with the water fuel cell injector, and we now hook a small little miniaturized computer which controls the meter mixes the gases going in the engine to allow the engine to accelerate and deaccelerate. So the installation is quite a very small, lightweight, compact electronic control system. Así de simple. Imágenes históricas de septiembre de 1985. Yo me pregunto, ¿qué pasó con Stanley Meyer? ¿Qué pasó con este inventor? ¿Cómo termina su vida y cómo termina este invento que hoy en un 2016 me parece impactante? Yo nunca había oído esto. Esto va en contra, evidentemente, de la industria de los autos y otras tantas. Pero ¿qué es lo que sucedió con él? Después de que es reconocido como el inventor del año, recibe una misteriosa llamada de un supermagnate petrolero del Medio Oriente. ¿Ya? Y le ofrece $1.000 millones por la patente de su auto a agua. Stanley Meyer, según la biografía que uno tiene, rechazó esa oferta de $1.000 millones porque pensaba que su producto era un bien no para él, sino que para la humanidad. Y lo rechazó. Era un giro absoluto. Por supuesto. Meyer tenía claridad total de lo que significaba un vehículo que funcionaba con agua. Claro. Imagínate, no hay que gastar plata en benzina, en petróleo. Y las aplicaciones que tiene ese motor para la industria, imagínate lo que puede llegar a ser. Le ofrecieron $1.000 millones, lo rechazó. Hasta que llega el 20 de marzo de 1998 en Ohio, Estados Unidos. Él estaba esperando unos inversionistas belgas para conversar. Se va a un restaurante, se pide unas albóndigas con una copa de vino. Y en la mitad de la comida se levanta, sale gritando, me envenenaron, me envenenaron. A los pocos metros, digamos, fuera de este restaurante, cayó muerto. Envenenado por la conspiración, Ignacio. Segundo caso de un científico asesinado por los intereses principalmente del petróleo. Así es. Entonces, uno no sabe qué había detrás de todo esto. ¿Hay más casos, doctor Feil? Como el caso muy emblemático del siglo XIX, Rudolf Diesel. Viajamos hacia atrás. Así es. Rudolf Diesel diseñó, piensa tú, Diesel, estamos hablando de lo que están todas las servicentros del mundo entero, el diésel. Bueno, lo que inventó Diesel, Rudolf Diesel, en 1893, fue el primer motor, pero que ocupaba aceites vegetales. Eso es lo que inventó Diesel. Incluso hizo funcionar sus motores y sus patentes, sus motores con aceite de palta. No contaminantes, más eficientes y obviamente mucho más limpios para el medio ambiente. Aceite de palta. Aceite de palta. Y funcionaban sus motores. Claro que se enfrentó en aquel entonces a la naciente industria del petróleo, a los Rockefeller por un lado, y también al gobierno alemán, porque el gobierno alemán
en aquel entonces tenía miedo que estos inventos los llevara a Inglaterra. Pues sucedió, ¿qué pasó con Rudolf Diesel? Ocurrió un día que tomó un vapor precisamente en Bélgica, en Amberes, tomó el vapor Dresden con rumbo a Inglaterra, donde iban a comenzar a producir algunos de sus prototipos. Un viaje de negocios. Viaje de negocios. Fue eso el 23 de septiembre de 1913. Cena en este vapor Dresden camino a Londres. A las 10 de la noche se levanta y dice: por favor, despiértenme a las 6:15 de la mañana. Esa fue la última vez que se vio vivo a Rudolf Diesel. ¿Qué pasó? 2 semanas después apareció su cuerpo en un río en Holanda. Entonces, la explicación oficial es que fue muerto, se murió por un suicidio, se tiró al mar. Y su cuerpo apareció. Y su cuerpo apareció y aparentemente al menos los registros dicen que se suicidó por depresión y por problemas financieros. Pero bueno, Diesel era al fin y al cabo era multimillonario. Muerto por la conspiración, Ignacio. Otro asesinato. Ahora es posible que hayan estado los intereses nazis. Los nazis no estaban en ese sentido. Es posible. No hay evidencia. ¿Por qué los nazis podrían haber entrado al juego? Porque acuérdate que, bueno, a los pocos años después aparece todo, o más bien dicho, el ejército, digamos, las fuerzas privadas, digamos, secretas de Alemania, más que los nazis. Llevar estos motores súper eficientes a Londres, para la Alemania no le iba a convenir y se iba a estar a puertas de todo lo que venía, que era una guerra mundial. Guerra mundial que fue fraguándose en aquel entonces, es decir, cuando se sientan todas estas industrias, quieren ver las proyecciones de crecimiento. Esas son las reuniones. Para crecer, ¿qué se necesitan? Guerras, pues. Eso es el tema. Entonces, así es como avanza la conspiración. Doctor, muertos por conspiración. ¿Qué hay de cierto en estas teorías que indican que Estados Unidos tendría energía o el conocimiento de ciertas energías con una raíz alienígena? Así lo afirma el hacker más temido por los Estados Unidos, que se llama Gary McKinnon. Muy importante, porque nosotros estamos viendo que hay energías limpias, que hay motores a agua, que se puede distribuir la energía eléctrica gratis con Tesla. Apareció en el año 2000 un caso muy, muy relevante, que es Gary McKinnon. Gary McKinnon es un hacker. El hacker, como te decía, más temido por todo Estados Unidos, porque fue el que se infiltró no solamente en la NASA, en los computadores de la NASA, sino que también se metió al Pentágono, al Departamento de Defensa. Aquí lo tenemos en pantalla. Doctor File, con esta imagen vamos a descubrir qué hay detrás de la figura de este personaje, de este importante hacker americano, a la vuelta de esta pausa comercial. Seguimos en Mentiras Verdaderas, noche de viernes, junto a Doctor File. No te vayas. Horas y 30 minutos en vivo y en directo, noche imperdible a través de las pantallas de la red. Somos Mentiras Verdaderas junto a Doctor File en nuestro rito de todas las semanas. Y siempre es bueno salirse de la rutina, dejar de hacer todo como siempre lo hacemos. Y bueno, hay un momento perfecto para agradecer a Telepizza y su nueva Telepizza Vulcano. Crujiente masa, 2 ingredientes elección, cubierta de nachos y en el centro un volcán de queso derretido, porque se come diferente y se parte desde el centro. Prueba la nueva Telepizza Vulcano. La puedes pedir a telepizza.cl o a través de su aplicación Telepizza 2.0. Seguimos desmenuzando las distintas raíces que componen esta gran conspiración de la energía. Hemos hablado de científicos que han muerto de distintas formas, todos en un panorama bastante sospechoso y extraño, y donde vemos cómo los intereses económicos, sobre todo petroleros,
Da la sensación que están por detrás. Pero antes de la pausa hablábamos de la figura de un hacker que descubrió algo que podría marcar un antes y un después en esta discusión del dominio energético, doctor Feil. Después que se metió a todos los departamentos del Pentágono, de Defensa, lo que descubrió, porque andaba buscando registros de ovnis, no solamente descubrió ovnis, sino que lo más importante es que él sostiene que Estados Unidos tiene la energía, descubrió energía antigravitatoria a partir de los múltiples objetos voladores no identificados que ha logrado capturar y recoger Estados Unidos. O sea, estamos hablando de energía de origen alienígena. Energía de origen alienígena, antigravitatoria, que es en gran medida una solución energética para el mundo entero. Según este hombre, la tiene Estados Unidos. Por eso tenemos primero una declaración del mismo donde habla de lo que él vio. Vamos, señor director. And what I saw, I was hoping to see exactly what she was describing, saucers and very definite imagery. And what instead I saw was, I assume was the Earth. This was in sort of shades of grey, but you had the Earth's hemisphere, I think about 2/3 of the screen. And then halfway between the top of the hemisphere and the bottom of the picture, it was a classic sort of cigar-shaped object, but with sort of golf ball domes, geodesic domes, above, below, and this side, and I assume the other side as well, so to the left and right as well. And with very slightly flattened cigar ends. No seams, no rivets, no sort of telemetry or antennae or anything like that. And it just had a feeling of not being man-made. There was none of the sort of signs of man. So in essence, it was a craft, is what you're saying? Yeah. And when I first saw the top half of it, I thought, oh, well, it's, a boring satellite picture or something. But as more of the thing was revealed, it was obvious it wasn't like any satellite I'd ever seen. Importantísimo. Dice que Estados Unidos tiene cientos de ovnis, que investigaron estos ovnis con lo que se llama ingeniería inversa, es decir, le ponen a los científicos un motor, por ejemplo, ovni, y los científicos tienen que sacar los principios de cómo funciona. Esa es la ingeniería inversa. Y lo que descubrió, según él, el que disponen de esta energía antigravitatoria que sería la solución para toda la energía del mundo, que es lo que más le sorprendió. Vamos con su declaración de este hacker. Below, and this side, and I assume the other side as well, so to the left and right as well. And with very slightly flattened cigar ends. No seams, no rivets, no sort of telemetry or antennae or anything like that. And it just had a feeling of not being man-made. There was none of the sort of signs of man. So in essence, it was a craft, is what you're saying? Yeah. And when I first saw the top half of it, I thought, oh, well, it's, a boring satellite picture or something. But as more of the thing was revealed, it was obvious it wasn't like any satellite I'd ever seen. Ahí está, increíble. No había signos de manufactura humana. Efectivamente. Entonces, lo que él sostiene es que Estados Unidos tiene la energía para solucionar el problema energético del mundo. ¿Por qué no lo hace? Evidentemente por los intereses de la industria de la energía. Una industria que desde el petróleo comenzó a poner sus manos en la tierra y que ha impedido el desarrollo de todos los autos a agua, de la energía libre, ahora de la energía antigravitatoria. Por lo tanto, es muy importante señalar que el cambio de la matriz energética es posible. Comenzar este cambio, ¿de quién depende? Evidentemente que depende de los grandes poderes de la industria, evidentemente, pero también el máximo poder. ¿Sabes dónde está, Ignacio, para cambiar todo? ¿Dónde está, doctor Feil? En cada uno de nosotros. El poder está en todas las personas en casa. El poder soberano, el máximo poder sobre la tierra, en realidad está en el pueblo que es el cielo, Ignacio. Por lo tanto, si el pueblo, la ciudadanía, pide energías limpias, tarde o temprano la matriz va a tener que ir cambiando poco a poco, porque hoy día hay un 90% de energías contaminantes
es necesario, como es natural, equilibrar esta matriz por el bien de la humanidad. Por lo tanto, hemos visto todos los grandes inventos, los grandes visionarios que hacen posible esto. Estamos hoy día en momentos de decisión en el mundo entero. Por lo tanto, la buena noticia es que a partir de la voluntad de cada uno, pedirle a los gobernantes, pedirle a la industria misma, que ahora comienza a desarrollar estas energías limpias, es el camino a seguir. Además, para aquellos negociantes, el negocio va a estar precisamente, bueno, en los que desarrollen estas energías. Claro que el futuro que se vislumbra es el futuro de Tesla, un futuro donde las energías o la disposición de la energía sea para todo el mundo, Ignacio, bajo costo o gratis. Eso es lo que va a marcar el futuro por los próximos 1000 años. Y así como Tesla, hemos visto el caso de varios científicos que literalmente han dado su vida en pro de sus descubrimientos, pero que han sido también silenciados por estos intereses económicos. Cuando celebramos el Día de la Tierra, siento que no hay nada que festejar, porque lo decíamos al comienzo del programa, nuestro planeta está enfermo. ¿Cuál fumador? Sus pulmones se están llenando de toxinas producto del petróleo, producto del carbón, y es por eso que es tan relevante lo que hemos discutido en el programa de hoy. Y más, también muy importante y muy relevante, la matriz energética de Sudamérica es la más limpia del planeta. Entonces, recordemos el destino de nosotros. Nuestro destino es desarrollar la energía limpia. Es eso. No poner más termoeléctrica o energía nuclear, sino que desarrollar la eólica, la mareomotriz, la geotérmica, la solar, porque somos el país, digamos, el continente con la energía más limpia. Por lo tanto, el poder real y el poder más importante de todo está en cada uno de nosotros. Es tiempo de comenzar a pedir que la matriz se vaya sobre todo hacia las energías renovables, hacia un mundo más sustentable, hacia una matriz de energía infinitamente libre y acceso de todos, Ignacio. Queridos amigos, con este revelador capítulo de Mentiras Verdaderas empezamos a despedir la semana. Que tengan un gran descanso de sábado y domingo. El lunes, puntualmente a las 10 de la noche, hacemos Cultura Verdadera, otro imperdible. Y ahora viene Así Somos, todo el equipo detrás de Chico Pérez para seguir pasándolo bien en esta noche para arrancar el fin de semana. Doc, gracias como siempre. Hasta la próxima. Un placer. Amigos, hasta la próxima. Que descansen.